Acompáñeme a leer esta frase. Esta frase motivó nuestra predicación del día de hoy y usted la va a leer conmigo. La fe es morir a las dudas, es callar el desánimo, anular el no se puede, arriesgarlo todo y convertirse en un ciego a los imposibles. Desafiante, ¿no? Anótela para que la peguen grande en la casa. A mí me desafió. Y por eso este mensaje lo he titulado Ciego a los imposibles. Que tú seas de aquellos que digas, no hay nada imposible para mi Dios. Y dice la palabra que para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cuántos quieren volver a leer la frase otra vez? Ajá, bueno, muy bien. Entonces, hágale al de al lado así, despiértate. Ajá, muy bien. Vamos a leer la frase todos. ¿Me ayudan? La fe es morir a las dudas, es callar el desánimo, anular el no se puede, arriesgarlo todo y convertirse en un ciego a los imposibles. ¿Cuál de esos necesita usted? Dice, todos los anteriores. Señor, necesito romper el no se puede, necesito aprender a arriesgarlo todo. Y algunos me dicen que la quitaron muy rápido, ¿cierto que sí? Que la quieren poner otra vez. Bueno, ayúdeme producción, le vamos a dejar la frase un momentico allí. Y nuestra predicación de hoy se titula así, Ciego a los imposibles. Jesús nos enseñó que tener fe implica confiar en Dios. Confiar en Dios en toda circunstancia, en el peor momento. Y realmente Él no nos iba a pedir algo que Él no hubiera experimentado. Y la Biblia dice que en el peor momento de Jesús, cuando Él estaba a punto de su muerte y le decía, Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba confiando en que el Padre tenía un plan para Él y estaba confiando en que el que prometió iba a ser fiel. Que Él se iba a entregar para morir, pero que el Padre lo iba a resucitar en victoria. ¿Usted se imagina que Jesús dudara? ¿Qué hubiera pasado con usted y conmigo? Dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, pudo cumplir la buena voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte. Pero Dios, que es poderoso para cumplir sus promesas, lo levantó de la muerte. Y fue la fe de Jesús en el Padre el que movió la roca de su tumba. Tú y yo necesitamos la fe de Jesús para poder vencer, la fe para poder conquistar. Entonces recuerde que la fe implica tomar la decisión de confiar en Dios. Dígale al de al lado, inyéctame de tu fe. Pero la fe es una decisión personal. Sí, otros me animan, otros me dan palabra, otros me levantan, pero es una decisión que tú y yo tenemos que tomar en nuestro corazón. Jesús demostró total dependencia a Dios bajo la circunstancia más difícil, el momento de su muerte. Y quiero que tú sepas que la fe verdadera dice Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar y a cualquier hora. Y lo voy a invitar a que lo diga conmigo. La fe verdadera dice Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar y a cualquier hora. Él puede sorprendernos en cualquier momento porque Él tiene el poder para hacerlo. Jesús creyó que el Padre podía levantarlo de la muerte y sin duda Dios cumplió. La fe dice que la muerte no es el final, que la tumba no es el final, sino que hay resurrección. Y yo quiero preguntarte hoy por esos sueños, por esas metas, por esos anhelos que murieron o que están dormidos y tú necesitas que resuciten. Necesitamos que hoy por la fe tú seas capaz de quitar la piedra de la tumba. Que la fe que Dios inyecta a tu corazón vuelvas a creer que ese sueño sí es posible. Dios sí lo puede hacer. Es más, si hubo un fracaso, Dios te dice que lo vuelvas a intentar. Ese es nuestro Dios. La fe es el ingrediente que le da poder al creyente. Hágale así al de al lado. Tengo poder. El que no tiene fe no tiene poder.
Dios solamente va a responder a las oraciones que se hacen con fe. La mano de Dios se mueve por la fe. Toda respuesta o toda obra de Dios después de la creación obedeció a una respuesta a un pedido del hombre. Dios hizo la creación y después de eso dice la Biblia que se sentó, ¿cierto? Y Él descansó de su obra. Y ahora todo lo demás que vemos obrar de manera sobrenatural en la tierra es respuesta a una oración que un hombre haga en la tierra. Así que todo lo que Dios hace en nuestro tiempo es obra de una petición de los hombres en la tierra. Peticiones con fe. Y así lo dice la Biblia. Vamos a ver estos hombres que se atrevieron a hacer unas oraciones, uno diría atrevidas, oraciones arriesgadas. Miren cómo oró Elías. Santiago capítulo 5 verso 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Diga como yo. Cuando la Biblia nos registra que era un hombre de pasiones como las nuestras, nos dice es igual a ti. Y sigue diciendo, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cuántos quisieran un Elías a su lado? Ora por mí. Pero no te vuelvas en el enemigo de Elías, porque la oración que Elías hacía tenía poder. Pero tenía poder porque era una oración con fe. Y miren que la Biblia nos deja algo especial. Dice que oró fervientemente. ¿Qué será fervientemente? Apasionadamente, fuerte. Desgarró su corazón, clamó y clamó. Y se fue como el siervo. Ve a ver la nube que está allá. Ve a ver la nube. No, eso ni siquiera hay ninguna nube. Ve a ver la nube otra vez. ¿Sí? Lo mandó tantas veces fuera necesario hasta que le dijo, hay una nubecita chiquitica del tamaño como de una mano. Y después le dijo, ve, avísale al rey que se ande, que un aguacero viene en camino, una tormenta viene en camino. Dios quiere que tú hagas esas oraciones fervientes y atrevidas. Y este hombre fue capaz de orar a Dios y decirle, Dios, yo clamo que no llueva sobre la tierra. Y dice que no llovió por 3 años y 6 meses. Y dice que después oró y llovió. Y la tierra dio fruto. Y otra oración así atrevida fue la oración de Josué. Josué capítulo 10, verso 12. Y el pueblo de Israel estaba enfrentando a sus peores enemigos, los amorreos. El día que el Señor le dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Acaso no está registrado este suceso en el libro de Jacer? El sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Jamás, ni antes ni después, hubo un día como ese, cuando el Señor contestó semejante oración. Sin duda, ese día el Señor peleó por Israel. Qué lindo que tú digas, el Señor respondió semejante oración que yo le hice. Sin duda el Señor está conmigo. Pero fueron hombres que se atrevieron a tocar a Dios con su fe. Te quiero decir que la fe que tú tengas mueve la mano de Dios. Orar fervientemente, orar con fe, orar creyendo que para Dios nada es imposible. Hasta este momento, ¿qué estás creyendo que es imposible? No, eso ya se muere así, eso no va a cambiar. No, ya eso no, ya el médico dijo. No, la última palabra la tiene Dios. Él es el que manda. Él es el que decide. Y la Biblia nos dice algo que es lo más importante sobre la fe. Y dice la Biblia en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Tu fe tiene que crecer. Si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres que Dios sonría cuando te ve, tú tienes que honrar a Dios con tu fe. ¿De qué tamaño es tu fe? Yo tengo la fe que mueve montañas. Solo necesitamos una semilla de mostaza chiquitica. Y yo voy a orar por eso. No te preocupes, yo voy a orar. La fe que mueve montañas.
Es decir, que cuando nosotros nos acercamos en oración a Dios, debemos hacerlo con actitud de fe. El Señor no hace de la fe algo opcional. Te quiero decir, ya tuvimos la fe de la salvación. Es decir, creímos que Jesús es el Hijo de Dios y por eso somos salvos. Pero no nos podemos quedar en ese nivel de fe. Como dice la palabra, el Espíritu que opera en cada uno dará la medida de fe que cada uno necesita. Pero tú tienes que hacer crecer esa medida de fe. No es que Dios le haya dado una fe más a unos que a otros. Eres tú el que tiene que hacer crecer el músculo de la fe. Muéstrale el músculo al de al lado. Mira este músculo. El músculo de la fe. ¿Y sabe cómo mostramos el músculo de la fe? Cuando testificamos de las cosas grandes y maravillosas. Es que tú no te imaginas el Dios que yo tengo. Es que tú no sabes lo que Dios hizo por mí, por mi casa, por mi familia. Es sorprendente. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia describe la fe como estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Hebreos 11:1. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estar seguro de que uno va a recibir lo que espera. Dígalo conmigo, estoy seguro de que voy a recibir lo que espero. Y vamos a hacer algo más poderoso. Ninguno se va a quedar sin decirlo. Bueno, yo estoy seguro de que voy a recibir lo que espero. ¿Quiénes van a recibir lo que esperan? Los que están esperando algo. Pero ¿qué pasa con los que no están esperando nada? El que no está esperando que pase nada, no va a recibir nada. Si tú vienes a la iglesia sin expectativa de que pase algo, no va a pasar nada. Será un domingo más, vienes y te sientas, ay, sí, estaba haciendo como frío en la iglesia. Ay, sí, pero bueno, estuvo bonita la alabanza. Y te fuiste y no pasó nada. Pero dice la Biblia que tienes que estar seguro de que tú vas a recibir lo que estás esperando. ¿Qué estás esperando? 10 segunditos para que le diga al de al lado, ¿qué estás esperando? ¿Cuál es la oración que tú le estás haciendo a Dios? ¿Cuál es tu petición de fe? No, mire, yo estoy orando ahora mismo porque Dios me haga un milagro de 2,000 millones de pesos para que yo pueda hacer ese proyecto. Yo estoy orando porque Dios me apruebe ese crédito para comprar esa casa, para pagar la hipoteca, para pagar las deudas. Yo estoy creyendo porque me voy a ir de vacaciones a Israel y las islas griegas. Yo estoy orando porque, ¿por qué está orando usted? ¿Qué está esperando? Usted va a recibir lo que está esperando. Recuerde, si no está esperando nada, no va a recibir nada. Y me encanta cuando la Biblia nos dice, allí en Hebreos también en el capítulo 11, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. Y si tú lo buscas, Él te va a galardonar. Llévate algo en tu corazón. Si tú lo buscas, Él no te va a devolver con las manos vacías. Ese es nuestro Dios. Y dice que si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cierto? ¿Cuánto más Él nos dará cosas maravillosas? Ese es nuestro Dios. Cuando tenemos la actitud de fe, estamos seguros que existe un 100% de probabilidad de que eso suceda. Y la fe es lo que Dios está esperando para que tú lo honres y Él pueda mover su mano. Y me gusta mucho cuando la Biblia nos dice que Dios no se va a negar a sí mismo. Como Él es el Dios todopoderoso, Él que nos va a mostrar a nosotros su poder. Él no se va a negar. Si Él es un Dios bondadoso, Él va a mostrar su bondad. Si Él es un Dios generoso, Él va a mostrar su generosidad. Él nos va a dar de lo que Él es, de lo que Él es en su esencia. Eso es lo que Él nos va a dar. Decida creer en su corazón y tener las actitudes que se ajustan a la Biblia para que su fe pueda crecer. Dios quiere que su fe crezca. Y quiero contarles esta historia de cuando Jesús exhortó a los discípulos por su fe, en especial a Pedro. Mateo capítulo 14, verso 23, 24 al 33. Mateo 14, 24 al 33. Gracias. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme.
ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Sí ven?, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca. Sí ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron y le dijeron: de verdad eres el Hijo de Dios. Qué lindo, ¿cierto? Analicemos varias cosas de este pasaje que a mí me encanta. Tenemos a Pedro, el atrevido. La Biblia nos dice que los discípulos estaban en la barca, pero él fue el único que se atrevió a decirle: Señor, si de verdad eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Él fue el único que se atrevió a bajarse de la barca. Ojo, él fue el único que caminó sobre el mar. ¿Por qué fue el único que caminó sobre el mar? Porque fue el único que se atrevió a bajarse de la barca. Quiero que te pongas en los zapatos de los discípulos y tú digas: si yo estuviera sentado en esa barca, ¿qué hubiera hecho? No, yo estaría pegado así atrás, ay, con miedo, sentado, ay, que esto pase. Probablemente somos de los demás discípulos y no de Pedro, ¿cierto? Pero sin embargo, Pedro tuvo una medida de fe, atreverse a bajarse de la barca. Pero después el Señor le dice: ¿por qué dudaste? Y te quiero decir, si das el paso de fe, pero después dudas, puedes dañar la obra de Dios. El Señor quiere que no dudes. No puedes dudar. Tienes que seguirlo mirando a Él. Porque nos está diciendo que cuando Pedro miró el fuerte viento y las olas, empezó a hundirse. Entonces tú y yo necesitamos esa fuerza en nuestra fe para seguir creyendo a pesar de la circunstancia. Muchas cosas a nuestro alrededor te van a hacer menguar en tu fe. Ay, no, eso ya no va a salir. Yo insistí, pero eso ya no va a salir. Yo mejor me rindo, yo mejor me retiro, yo no insisto más. El Señor te dice: no dudes, tienes que perseverar. ¿Cuáles son los enemigos de la fe? Quiero compartirte aquí 4 razones por las cuales no desarrollamos mucha fe. La primera, no desarrollamos fe porque no conocemos a Dios. Por eso es que es tan importante leer la Biblia, porque leer la Biblia te permite conocer quién es Dios. Que Dios tiene el poder y que adicional sí quiere bendecirnos. Dios quiere darnos. Preparando este tema, yo recuerdo que oraba, yo le decía: Señor, ¿qué quieres de manera especial en tu pueblo? ¿Y saben qué me decía Dios? Tengo las manos llenas para bendecirlos. Pero no tienen porque no piden. Y como dice la Biblia, y si piden, piden mal. ¿Sí? Pero Dios tiene las manos llenas porque quiere bendecir a sus hijos. Dios sí quiere darte esa empresa, Dios sí quiere darte esa casa nueva, Dios sí quiere darte salud, pero tenemos que perseverar en nuestra fe, conocer a Dios. Segundo, no desarrollamos fe por temor. El miedo es terrible para nuestra fe. Y me gustó mucho esta frase que quiero compartirles. Si se quitan todos los riesgos de su vida, la fe resulta innecesaria. ¿Qué pasa con la fe? Hay personas que dicen: yo hice este negocio, yo hice este viaje. Sí, pero tú dices: pero pudiste hacer más. ¿Pero por qué no te atreves a más? Porque estás lleno de miedo. Si se quitaran todos los riesgos de tu vida, es decir, tú tienes todo bajo control, no, me alcanza para 3 días de viaje, aquí tengo la comida, tengo el hotel, tal. Sí, pero Dios quiere que te vayas 15 días. No, pero es que me alcanza para 3. ¿Sí? O sea, hasta donde tú tienes el control, hasta ahí te arriesgas. ¿Por qué? Porque si se quitan todos los riesgos de tu vida, ¿para qué necesitas la fe? Tú puedes ser cristiano sin estar usando la fe. Entonces solamente vives a la medida de tus posibilidades,
a la medida de tus ingresos, a la medida de tus habilidades, pero tú no estás estirando tu fe. Tú no estás viviendo más allá de lo que se puede. Te hago una pregunta. ¿Qué cosas te dan mucho terror? ¿Qué cosas te aterran? ¿Qué cosas te dan miedo? Ay, no, a mí me da mucho miedo meterme en eso y que yo no pueda cumplir. Ay, no, yo no me hago esos compromisos porque yo de pronto le quede mal. Estás lleno de miedo y por eso tu fe no crece. Si tú solamente estás confiando en tus posibilidades, en tus talentos y en tus recursos, ¿para qué necesitas a Dios? Él es el que tiene el poder y Él es el que tiene la fuente inagotable de todo lo que tú necesitas. Sabiduría, inteligencia, recursos, el dueño del oro y de la plata, el de las influencias, dice la Biblia, el que quita reyes y pone reyes, ¿cierto? El que abre ríos en medio del desierto. Y te quiero decir, si nunca vas a estar en la situación de arriesgar y no tener, nunca vas a buscar de Dios. Nunca vas a ver el río en el desierto. Nunca vas a ver la mano poderosa de Dios. La fe requiere riesgos. Dígalo conmigo, la fe requiere riesgos. Y tienes que vencer ese temor. Ahí lo estábamos viendo ahorita en la cita de Mateo capítulo 14. Dice que Pedro se llenó de terror. Aquí lo estábamos leyendo ahorita. Si eres el Hijo de Dios, manda que yo camine sobre el mar. Y cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. El miedo no te deja desarrollar fe. Y te quiero decir algo, el miedo nunca se va a ir. Dile al de al lado, nunca se va a ir. Ese miedo nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Subirse a esta tarima da miedo. Pero yo amo predicar, entonces yo venzo el miedo porque amo predicar. Por la fe. A veces le digo, ay Señor, ¿cuándo se va a quitar el miedo de subirse aquí? Nunca se va a quitar. ¿Listo? Pero entonces hay que hacer el trabajo, Señor. Yo disfruto esto. Yo amo subirme aquí. Yo amo hablarle a la gente de tu palabra, de tu poder. Entonces te quiero decir, lo que tú anheles tiene que ser más grande que tus temores. Tú lo anhelas tanto y tú lo quieres tanto que tú estás dispuesto a vivir las maripositas en el estómago. Ese es el miedo, ¿cierto? Ay, me dio gastritis. Ay, yo no sé por qué estoy así. Pero a pesar de eso me voy a ir. Me voy a montar en el avión. Sí, me voy a ir. Tienes que vencer. Aunque sea con miedo. El miedo siempre va a estar. Tercer enemigo o tercera razón por la cual no crece nuestra fe. Por el conformismo y por el apego a lo viejo. ¿Qué pasa con el conformismo? Significa que tú llegaste a un lugar, ya adquiriste eso y ahí te quedaste tranquilo. Ay, no, yo aquí estoy cómodo. ¿Ya para qué más? O estás tan amañado con lo viejo. ¿A cuánto les gusta dejar los zapaticos viejos? Ay, son tan cómodos, ¿cierto? La ropa que tanto le gusta a uno. La casa. Ay, es que esa casa me la dejó mi mamá y yo vivo ahí hace 50 años. Entonces yo aquí estoy bien. Pero recuerda, si tú te apegas a lo viejo, no vas a obtener lo nuevo de Dios. Dios quiere cosas nuevas para ti. Nuestro Dios es un Dios creador, creativo, que no ha parado de crear. Él quiere darte cosas nuevas. ¿Cuántos cambian de carro cada 2, 3 años, 5 años? Ya un carro de más de 5 años es un carro viejo. ¿Listo? Ojo. O sea, usted tiene que orarle a Dios y decir, Señor, contigo yo máximo cada 5 años yo cambio de carro. Y no se sientan mal los que no tienen carro porque Dios se los va a dar. Así que levante la mano y diga, ese carro viene para mí. Dios lo va a hacer. Pero usted tiene que tener esa mentalidad. Cada 10 años dígale, ay Señor, ya esta casa, ayúdame a cambiarla. Mujeres, ¿cuántos van a cambiar los muebles, las cortinas? Ay Señor, quiero muebles nuevos, modernos. Ojo, te acomodaste a lo viejo. Dígale al de al lado, ¿qué es lo más viejo que tienes en tu casa? Y no van a decir mi marido. Nos conformamos a lo viejo. Yo les contaba un testimonio ayer que fue desafiante para mí. Estaba en una reunión de un congreso que se llama Haciendo Iglesia y me encontraba con una pastora de casi 70 años.
Y esa mujer me desafió, bella, con una historia, tiene más de 40 años de servirle al Señor. Ella llegó moderna con sus jeans, su pelo rojo, arregladísima, y se sienta al lado mío, muy sencilla. Pastora, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y le empecé a preguntar, pastora, ¿cuál ha sido el desafío en este congreso haciendo iglesia? Y me dice, cambiarlo todo. Yo fui allá y fui con mis hijos y mis hijos me dicen, mamá, tienes que vestirte más moderna, mamá, tienes que predicar más fresco y más corto, mamá, tenemos que cambiar esto, cambiar esto, cambiar esto. Y dice, y ese ha sido el desafío, cambiar por lo nuevo. Mire, nuestro Dios no cambia, la esencia de Dios no cambia, pero los tiempos sí cambian, ¿o no es así? Entonces no podemos estar en esta época vestidos como los 60, ¿cierto que no? No podemos estar en esta época viviendo en casas de palma, porque los tiempos cambian y porque Dios quiere llevarte de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Miren, a veces los hijos de Dios no podemos dar testimonio del Dios poderoso que tenemos porque no estamos mostrando quién es nuestro Dios. Miren, yo siempre escuché esto que me impactó. Decía Miles Monroe. Decía, cuando yo llegué a la edad de la adolescencia, Miles Monroe fue un gran predicador que ya murió joven, hace 2 años, pero fue un hombre en las Bahamas que tiene una de las iglesias más grandes, una universidad, dejó un legado espectacular. Y él decía, crecí en un hogar que amaba a Cristo, mis padres eran pastores, pero crecí en un hogar de mucha pobreza. De niño recuerdo dormir en la tierra y que los animales pasaban sobre mí. Imagínense cómo sería la pobreza. Cuando llegué a la adolescencia dije, y esto que dice la Biblia, que nuestro Dios es el dueño del oro y de la plata, que nuestro Dios hace esto, que nuestro Dios hace aquello. ¿Dónde está ese Dios? Yo no lo conozco. Mis padres nunca me lo han mostrado. ¿Por qué yo he tenido que vivir en pobreza? Y dice él que antes de los 20 años ya se sabía el Evangelio de Mateo completo, de memoria. Miren, y si ese hombre alcanzó lo que alcanzó, fue por su fe y porque decidió vivir el Dios que predicaba. Ustedes y yo decimos muchas cosas y no sabemos mucha palabra y aún venimos a la iglesia y proclamamos, pero en la vida real tenemos mucho miedo y estamos muy conformes y no queremos conquistar nada. ¿Cuándo fue la última vez que conquistaste algo? Conquistaste algo y te quedaste allí. Y te quiero decir, siempre hay más. Cuando tú termines algo, un proyecto, una idea, no sé, se acabó diciembre y arranca enero, Señor, ¿qué hay para este año? Dios, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Hacia dónde voy a conquistar? ¿Y saben qué es lo impactante? Cuando tú revisas la Biblia y tú ves el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, después que salió de la esclavitud, siempre estaba conquistando, ¿cierto? Y el Señor le decía, hay más tierra, hay más montañas. Y le dice el Señor, hasta donde puedas mirar, conquista. Sigue conquistando. Y vienes al Nuevo Testamento y ves a los discípulos, a la iglesia de Cristo, estableciendo el reino de Dios en la tierra, estableciendo iglesias por todo el mundo. Siempre estaban conquistando. Tú y yo, ¿por qué no estamos conquistando? ¿Qué es lo que vas a alcanzar este año? ¿Qué es lo que estás esperando? No, Señor, yo escribí a principio de año que este es el año de... Este es el año de sacar la visa, Señor, de tener mi pasaporte, de ir a conocer el mundo. Estoy haciendo un ahorro porque esta es la primera vez que mi familia va a salir del país. Señor, estoy luchando por esto porque por fin vamos a comprar nuestra casa propia. Señor, este año es el año que voy a emprender el negocio. Recuérdalo, el Señor quiere que te vuelvas un conquistador. Solo los que conquistan pueden darle gloria a nuestro Dios. Si no tienes nada de qué testificar, no vas a mostrar el Dios que tú tienes. Hazle al de al lado así, dice, cuéntame un testimonio. Cuéntaselo, te doy el tiempo para que le cuentes un testimonio de lo poderoso que viste de Dios. Recuerde, estamos conformes y estamos quietos porque somos perezosos en nuestra vida espiritual. Tú tienes la responsabilidad de avanzar, de crecer y de conquistar para que puedas mostrar el Dios que tienes. Ojo, se te sienta alguien al lado, sencillo, muy tranquilo y no tiene nada que contarte. ¿Será que tú quieres seguir el Dios que tienes? Pero si se te sienta alguien al lado y te dice, mira, es que yo tengo un Dios que me ayudó a montar la empresa que tengo yo y tengo tantos empleados. Mira que yo tengo un Dios que me dio una esposa y unos hijos y yo tengo un Dios que me ha hecho pagar las deudas y yo tengo este Dios. ¿Será que el que está al lado no quiere ir a conocer a su Dios?
Por tus testimonios, la gente va a querer conocer a Dios. ¿Por qué la gente no quiere conocer a Dios a través de mí? Porque no tengo nada que contar. Tienes que vivir una vida de fe para que tu fe apasione a otros, para que tu vida le dé gloria al Dios de poder que tú tienes. Miren, yo recuerdo que cuando yo quiero compartirle algo del Señor, a alguien del Señor, yo empiezo a contarle cosas maravillosas que Dios hizo en mí. Y hay un muchacho que nos entrena y es un muchacho muy pasivo en su relación con Dios. Y entonces yo le empiezo a preguntar, ¿y tú no quieres especializarte? ¿Y tú qué quieres hacer? Ay, sí, pero es que no tengo plata ahora tal cosa, no sé qué. Y empiezo a contarle, mira, yo no tenía dinero para especializarme. Y duré un año clamándole a Dios porque me diera el dinero en efectivo para especializarme. ¿Verdad? Y Dios lo hizo. Le dije sí. Y lo hizo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Y mira, después que yo quería hacer una maestría y tampoco tenía dinero para hacer la maestría. Pero mira, Dios lo hizo de esta manera y de esta manera. Tienes que contar tus testimonios. Pero recuérdalo, para eso tienes que estar conquistando. Para que tú puedas mostrar el Dios de poder que tú tienes. Y me gusta mucho esta frase. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Dígalo conmigo. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Así que la clave es soñar. Dios quiere que tú sueñes, no dormido. ¿Listo? Dios quiere que tú tengas anhelos, que tengas visiones, que no pares de soñar. Necesitamos soñar. Cuarto, ¿por qué no desarrollamos fe? Por las frustraciones del pasado. Yo no sé qué golpes a la fe tuviste. Es decir, no te fue bien, hubo un fracaso, se acabó ese matrimonio, la empresa fracasó, te tocó cerrar. ¿Dónde hubo un fracaso? Donde hubo un golpe a la fe, tú no lo quieres volver a intentar. Pero te quiero decir algo, no pares de intentarlo. En el próximo intento puedes lograrlo. No puedes parar. Dios tiene que sanar la herida, deja que la sane. Dios, hubo dolor, hubo pérdida, perdimos dinero, Señor, me ilusioné y no ocurrió. Pero tienes que volver a intentarlo, porque ese es nuestro Dios. Y quiero contarte finalmente cómo desarrollamos fe, para que hoy te lleves esas tareas en tu corazón. Desarrollamos fe cuando hablamos. Ya lo estuvimos viendo ahora. ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cuáles son tus palabras? Mira, y va a haber el encuentro en la iglesia y vamos a hacer el encuentro de parejas. Y tú vas. Si hay plata, voy. ¿Será que ese es un lenguaje de fe? Desarrolla fe cuando tú hablas. Estoy clamando por mi provisión. Yo sí voy. Tienes que decirlo. Recuerda, lo que tú estás creyendo de Dios lo tienes que hablar y lo tienes que vivir. Así que el lenguaje de la queja, de no hay, no alcanza, yo no voy. Y les quiero decir una cosa, dañamos la fe de nuestros hijos. El niño viene a decirte, mamá, imagínate que en el colegio van a hacer esto. No hay plata. Mi amor, ¿sabes qué? Vamos a orarle a papá Dios para que Dios nos dé el dinero y tú y yo vamos a reunir y le vamos a pedir a Dios y vamos a pedirle al abuelo y vamos a abrir la alcancía. Tienes que alimentar la fe de tus hijos. Si no, tus hijos van a vivir a veces peor que nosotros por nuestra poca fe. Cuando tú hablas, y me gusta mucho este título del libro, que adicional el libro es muy bueno, se lo recomiendo, y se llama Lo que dices, recibes. Dígalo conmigo, lo que dices, recibes. Miren lo que dice la palabra, Romanos 4:17. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Llama las cosas que no son como si ya existieran. Creer que Dios me podía dar hijos, aún intentarlo después de la muerte del primer bebé, fue muy duro. Pero yo recuerdo a esa mujer de fe que había perdido 2 hijos y me dijo, ¿sabe cómo logré tener esos hijos? Venciendo el miedo, me decía, ponía la mano en mi vientre y decía, ya nació, ya creció y ya predica la palabra. Y duré 9 meses declarando eso. Así que Juan Esteban será un predicador. Tiene que llamar las cosas que no son como si ya fueran. Ya está paga esa casa.
Ya están pagas las deudas. Ya fui al viaje, ya volví, te estoy mostrando las fotos. Tienes que declararlo con tu boca. Ya está hecho. Ya. Y me encanta cuando ese hombre del libro La Cuarta Dimensión de Jon Guichot le dice a la mujer: cuando dejes de ver a tu hija como una prostituta, de llamarla como una prostituta, ese día tu hija va a cambiar. Y la mujer dice que ella empezó a orar. Aquí está mi hija santa, adoradora, predicadora, la veo en la iglesia ministrando gente. Y la hija cambió, llamando las cosas que no son como si fueran. Cambia tus palabras. Segundo, ¿cómo desarrolla fe? Con tus sentimientos y tus actitudes. Entonces recuerde, la fe se ejercita diariamente cuando tú decides creer lo que dice la Biblia, no lo que dicen tus sentimientos. Ay, ¿qué te pasó? ¿No te vi en la iglesia? Ay, no tenía ganas. ¿Vienes a la iglesia? Sí, sientes ganas. No, tú vienes a la iglesia porque la Biblia dice que no dejen de congregarse, ¿o no es así? Tengas o no tengas ganas, porque tú decides vivir en tus sentimientos y en tus actitudes lo que dice la Biblia, no lo que dicen tus sentimientos. Los sentimientos son muy engañosos, ¿o no es así? Es lo que dice la Biblia. No, Dios, ¿qué dice tu palabra? No, mire, yo tengo rabia contra esa persona porque hay cosas. Pero ¿qué dice la Biblia? No, la Biblia dice que tengo que honrar a padre y madre, que ese es mi papá y mi mamá. Ah, bueno, entonces perdónalos. Tienes que vivir lo que dice la palabra en tus sentimientos y en tus actitudes. Crea en su diario vivir lo que Dios dice en su palabra. Decida creer que Dios es el Todopoderoso, que puede hacer cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar. Decida creer que Dios es el Dios omnipresente, que está en todas partes al mismo tiempo y que tiene una respuesta exacta a tu necesidad. Me acuerdo de una niña que me decía: ay, pastora, pero a mí me va a tocar el más feo, porque yo veo que todos los simpáticos se cuadran con estas niñas y a mí nada, no queda ninguno en la iglesia simpático. Y yo le dije: la Biblia dice que lo que dice recibe. Te va a tocar más feo. Pero es que ella creía que Dios no era capaz de conseguirle un buen hombre para ella. Y recuerda, Dios sabe exactamente lo que tú necesitas y no te va a dar lo contrario. Te va a dar lo que tú necesitas. Ese es nuestro Dios omnipresente. Y nuestro Dios omnisapiente conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Él sabe exactamente lo que tú necesitas, cuando tú lo necesitas y donde tú lo necesitas. Qué lindo descansar en ese Dios, ¿verdad? Que sabe lo que conviene para nosotros. Tercero, ¿cómo desarrollas fe? Cuando tú actúas. Y te quiero decir algo, la fe demanda acción, decisiones, moverse. La fe opera por retos, porque tú des pasos de fe. La fe dice: manos a la obra. Y así le dijo el Señor a Zorobabel, Ageo capítulo 2, verso 4. Sin embargo, ahora el Señor te dice: Zorobabel, sé fuerte. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y les quiero compartir esta frase que desafió mi fe. Emprenda algo tan grande y tan imposible que a menos que la fe en Dios participe, esté destinado al fracaso. Emprenda algo tan grande y tan imposible que a menos que la fe en Dios participe, esté destinado al fracaso. Si tú no estás emprendiendo cosas tan grandes y tan imposibles, no necesitas a Dios, ¿o no? Ay, no, eso lo puedo hacer yo. Que sea tan grande, que sea tan espectacular, que sea tan wow, que no lo puedas alcanzar sino de la mano de Dios. Él es el que da el toque, la excelencia, el brillo, lo da Dios. Y tome decisiones. Job capítulo 22, verso 28. Tomarás decisiones y Él hará que se cumplan. Léala conmigo. Tomarás decisiones y Él hará que se cumplan. Una oveja estaba orándole a Dios por tomar una decisión. Es más, estaba anhelando algo y no se había atrevido a decirlo. Y yo le dije: ¿y por qué no vendes ese negocio? ¿Y será que es de Dios? Yo le dije: vamos a orar, que Dios te dé una palabra. Y estábamos en ese tiempo ayuno y oración y el Señor nos regaló esta palabra. Toma decisiones y Él hará que se cumpla. ¿Por qué a veces no ves la mano de Dios en tu vida? Porque no tomas ninguna decisión. Estás esperando que los planetas se alineen.
Ay, estoy esperando que todo se dé. Es que no es el tiempo de Dios. Perezoso, no tomas decisiones. Dígale al de lado, tome decisiones. Y si tú tomas decisiones, Dios te va a respaldar. Mire, yo veo gente valiente que toma unas decisiones tan arriesgadas que de verdad confrontan mi fe. Usted tiene que tomar decisiones porque usted tiene un Dios de poder. Y si tú tomas decisiones, Él te va a respaldar. Él va a hacer que se cumpla. Ese es nuestro Dios. Entonces, cuando tú actúas, desarrollas fe. Y cuarto, en tus pensamientos y visiones. Desarrolla fe en tus pensamientos y en tus visiones. La fe es una idea de conquista. Recuérdelo. En la mente es donde se desarrolla el posible o imposible. Ay, mira que vamos a ir a esquiar allá a los Alpes de Canadá. Ay, no, eso es imposible. Yo no he ido ni a Miami. Recuérdalo, en la mente es donde se desarrolla la idea del posible y del imposible. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es que en la mente todo sea posible. ¿Será que soñar cuesta? ¿Pensarlo cuesta? Tienes que enamorarte de tus ideas, apasionarte por tus ideas, aprender de tus ideas, embarazarte de los sueños, de los planes, y vas a dar a luz el milagro. Es que ese es el carro que yo quiero y ya lo fuiste a ver y ya sabes cuánto vale. Miren, contaba este testimonio porque fue impresionante. Tuve una amiga en la escuela de teología que pasaba con el aviso del Mazda 2 verde eléctrico cuando salió. Y yo le decía, ¿y ese cartel? Y me dice, porque es que este es el primer carro que voy a tener. Y oraba por el carro y yo le decía, ay, pero verde. Es que lo quiero verde. Este verde chillón es el Mazda 2 que yo quiero. Y miren, ¿saben qué? Después de 2 años me mandó la foto cuando compró su Mazda verde. Apasionate por lo que tú quieres. Ve, pisa la tierra prometida, dale la vuelta. Ve al concesionario, ve al banco, ve a ver la casa, escribe el negocio. Tienes que llenarte, apasionarte, enamorarte. Dígale de al lado, embarazarte. No importa que seas hombre, embarázate. No sé, mujeres, ¿cómo les pasa a ustedes? Viendo revistas. Ay, estos son los muebles que voy a comprar. ¿Cierto? Ay, las modas. Y los hombres dicen, las mujeres sí pierden tiempo en eso. Pero ellas van a tener eso, hombres. ¿Y ustedes qué van a tener? Listo. Tienes que embarazarte de esas ideas y Dios te las va a dar. Yo recuerdo por años, yo tuve un cartelito de una casa en mi cartera que tenía doble altura. Yo le decía, algún día tendré una casa así. Y recuerdo que ahora que estamos en la casa de doble altura, alguien me decía, ¿y de dónde nació esa idea de la doble altura? Yo le decía, mira, por años yo guardé ese recorte en mi cartera porque ese era el anhelo de mi corazón. Tienes que enamorarte de esa visión, estudiar, conocer, investigar. Y cuando eso pase, llega el momento en que se va a dar a luz. Dios lo hace. Y quiero cerrar con esto para que oremos. El milagro va a ocurrir cuando tú te atrevas a dar los pasos de fe, a desafiar tu lógica, a romper los comentarios pesimistas, a vencer el temor al ridículo. Y nunca va a parar Dios de obrar en tu vida. Voy a creer y voy a declarar que nada hay imposible para Dios. Y voy a convertirme en un ciego a los imposibles. ¿Cuántos van a ser un ciego a los imposibles? Dios lo puede hacer. Y les quiero dejar finalmente con esta promesa. Primera de Corintios capítulo 2 verso 9. Primera de Corintios 2, 9. Como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, que ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Te quiero decir algo. Si nadie lo ha visto, si nadie lo ha escuchado, si nadie lo ha imaginado, ¿será que te va a sorprender? Ore, sorpréndeme, Señor. Porque nadie lo ha visto, porque nadie lo ha escuchado, porque así de grande es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dígalo, para mí. Porque si Dios me ama, me va a sorprender con su bondad. Vamos a orar.
Y vamos a decirle a Dios hoy que eso es lo que estamos esperando. Padre, muchas gracias por lo que has hablado a mi vida, Señor. Y quiero primeramente pedirte perdón, Dios, por aceptar la duda en mi mente y en mi corazón. Perdóname, Señor, porque he creído que tengo un Dios enano, un Dios que no tiene poder, un Dios que no es capaz de cambiar mis circunstancias, un Dios que no oye mi oración. Reconozco hoy, Señor, esto como pecado delante de ti. Reconozco, Señor, que aún no me tomo de tu mano para que cambies cosas de mi corazón, Dios. Perdóname, Señor, porque he tenido una fe fría. Perdóname, Señor, porque no he estado conquistando y avanzando como tú quieres para dar testimonio a muchos del Dios de poder que yo tengo. Hoy me tomo de tu mano, Señor, y decido creer que cosas grandes y maravillosas tú has diseñado para mí, para mi familia, para mi futuro. Gracias, Señor, porque estás aquí. Y yo hoy, Señor, te pido perdón, Padre, porque me he acomodado a lo viejo. Y clamo hoy, Señor, que yo me pueda desarraigar de todo lo viejo, Señor, y pueda creer que tienes cosas nuevas para mí. Y Padre, muéstrame dónde hay golpes a la fe, dónde estoy frustrado. Ponga la mano en su corazón por un momento y dígale: Señor, revélame dónde tengo miedo, Señor. ¿Por qué tengo miedo a pedir prestado al banco? Muéstrame por qué tengo miedo, Señor, a firmar ese contrato. Muéstrame por qué tengo miedo a emprender la empresa otra vez. Muéstrame, Señor, si tengo miedo a iniciar una nueva relación. Tengo miedo, Dios. Ayúdame en mi incredulidad. Pero hoy decido no confiar en mis capacidades ni en mis sentimientos, sino en el Dios de poder que hizo los cielos y la tierra, que sigue obrando con poder hoy, que ha dicho que cosas grandes y maravillosas tiene para mí, planes de bien y no de mal, que todo lo que emprenda mi mano prosperará al 100%, que yo prestaré y no pediré prestado, que mi Dios hará que todo lo que emprenda mi mano se multiplique y crezca. Yo declaro hoy, Señor, que tu bendición está sobre mí. Oh, Señor. Y yo declaro, Señor, que me vas a dar la fuerza para convertirme en un atrevido de la fe, en un arriesgado de la fe y para avanzar. Gracias, Señor, porque yo voy a avanzar al siguiente nivel.